porque incluso en el día de Pentecostés llegaron a tomarlos por ebrios. Estos están ebrios y por eso están diciendo cosas que no entienden. No, Señor. Ahora bien, la Biblia nos enseña que lo que el Señor prohíbe era el abuso, las borracheras, el beber más de la cuenta. Y eso es lo que lamentablemente estaba ocurriendo en Corinto. La gente había perdido el respeto y el temor a Dios en la iglesia, hasta el punto que alguna gente se embriagaba el día que había Santa Cena, comunión, pacto, llámelo como quiera, es decir, el pan y el vino. Y Pablo tiene que intervenir y decir: no, hermanos, les voy a decir algo, y lo dijo Pablo muy claro. El motivo por el que en la iglesia hay gente que siempre está mal, que no levantan cabeza, que algunos siempre están enfermos, que otros están siempre débiles, incluso algunos han muerto, se debe a la falta de santidad y de respeto que ha desaparecido hace mucho tiempo de esa congregación. Ustedes tienen que probarse a sí mismos, examinarse a sí mismos y comprobar si realmente están en la fe y están viviendo vidas alineadas con el Señor, en orden y en obediencia con el Señor, o son simplemente cristianos como flores artificiales que parece que son reales y tienen vida, pero cuando te acercas están muertas, aunque son muy bonitas por fuera. No hay que regarlas, no tienen vida, son de plástico o de lo que sea. El apóstol Pablo confronta a la iglesia con su cruda realidad, porque sin una auténtica confrontación bíblica nunca habrá un cambio genuino en la vida de la iglesia. Y estamos viviendo en unos tiempos donde la iglesia no puede seguir más tiempo perdiendo el tiempo, valga la redundancia. La iglesia tiene que ser luz, la iglesia tiene que ser sal, la iglesia tiene que ser un ejemplo de orden, de familia, de amor, de respeto, de puntualidad, de colaboración. Todo eso lo tenemos que cultivar y enseñar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, de tal manera que si usted toda la vida ha sido un orgulloso, eso tiene que matarlo y desaparecer en la iglesia. Porque la iglesia es como un taller, no donde se reparan autos, no donde se reparan máquinas, sino donde se restauran vidas. Y el Señor te ha traído a su cuerpo, a su iglesia, para cambiarte, para perfeccionarte, para ayudarte a crecer y que seas un canal de bendición y no un estorbo, ni una piedra de tropiezo, ni para ti ni para nadie. La iglesia de Corinto necesitó ser confrontada, y hoy en día, como nunca antes, y lo digo con todo mi corazón, siento decirles que la iglesia del Señor ha pasado por una crisis tremenda. Primero, porque apartó su mirada del Señor y la puso en los hombres. Segundo, porque le dio importancia o demasiada importancia a otras cosas, como por ejemplo la música, y se produjo un desapego, un distanciamiento del texto bíblico, de la palabra del Señor. Y la gente ha sido capaz de decir amén a todo, tragándose el mosquito, el camello y lo que viniera por el camino, sin comprobar previamente si lo que ese señor llamado apóstol, pastor, profeta, o me da igual, está predicando palabra de Dios o auténticas tonterías que nacen de su soberbia, de su orgullo y de sus planes personales. La iglesia tiene que ser confrontada y dejarnos ya de perder el tiempo en discusiones absurdas y ridículas, dejarnos de carnalidad, dejarnos de falta de madurez, de crecimiento y de desarrollo espiritual, porque Dios viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arruga, santa, ordenada y comprometida con su palabra. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios, mi hermano. A Él toda la gloria y la honra. Bendito sea Dios. Y como conclusión quiero decir esto. Pregúntese si el lugar en el que usted está se está enseñando palabra de Dios o palabra de quién. Pregúntese si realmente hay una sana doctrina o usted está perdiendo el tiempo. Pregúntese si realmente Cristo está en ese lugar o hace mucho tiempo que el Señor se marchó. Usted podrá preguntarse, pero ¿hay lugares donde el Señor no está o no quiere estar? Por supuesto. ¿Lo puede demostrar bíblicamente? Por supuesto, faltaría más. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le está hablando el Señor esas palabras? ¿A un grupo de políticos o de sociólogos o pintores o doctores o artistas? No, a una iglesia, a una congregación. ¿A cuál? La iglesia de la Odisea, la última que se menciona en el libro del Apocalipsis. Ustedes dicen: nos hemos enriquecido. Ya veo. Nos hemos enriquecido. De ninguna cosa tenemos necesidad, decía la iglesia de la Odisea.
Y el Señor cuando la confronta, y esas palabras están todas en letra roja para que nos demos cuenta que es un mensaje que el Señor le dio a la iglesia. Ustedes no saben nada, están ciegos, pobres, desnudos, desventurados, miserables. En otras palabras, la iglesia había perdido la gloria del Señor, la presencia del Señor. Tenían los mejores instrumentos, tenían lo mejor de lo mejor. Pero sin embargo, lo más hermoso y lo más valioso, que no se compra con dinero, sino con fe y obediencia y santidad, lo habían perdido, que era la presencia del Señor en la iglesia. No solamente Saúl perdió el Espíritu de Dios que moraba en él temporalmente y no se dio cuenta, no solamente le ocurrió a Sansón por coquetear y flirtear con el pecado, sino también le pasó a la iglesia de la Odisea, que representa en cierto sentido a la iglesia de la última etapa, de la recta final de la historia de la iglesia. Habían perdido la presencia del Señor. Por lo tanto, mi pregunta es, entonces, ¿a quién le cantaban? ¿A quién adoraban? ¿A quién le estaban rindiendo culto si el Señor estaba a la puerta llamando y nadie era capaz de oír? Habían perdido la visión, habían perdido el poder de oír la palabra de Dios, la sensibilidad espiritual. Es que lo peor que nos puede pasar como pueblo de Dios es perder la sensibilidad y el respeto al Señor. En esta mañana, cuando usted se acerque a la mesa del Señor y tenga en su mano ese trozo de pan y esa copa, recuerde que usted se está identificando con el Señor Jesús. Esto no es la hostia que se daba cuando éramos católicos, ¿no? La hostia para todos y el vino para el de siempre. No. Esto representa una muerte, un sacrificio, una vida clavada en una cruz por nuestra culpa. Porque cuando el Señor Jesucristo murió, ¿tú dónde estabas? ¿Dónde estaban tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos? ¿Dónde estabas tú cuando el Señor Jesucristo cargó la cruz y lo llevaron al monte de la calavera, al monte Gólgota? ¿Dónde estabas tú? No habíamos nacido, ¿verdad? ¿O alguno había nacido? Luego, cuando Él murió en aquella cruz, ¿por quién murió? ¿Por los que se habían muerto? ¿Por los que vivían en aquel momento? ¿O también por nosotros que íbamos a nacer siglos más tarde? Como el Señor sabía perfectamente que tú y yo necesitaríamos restauración y perdón de pecados, Porque el que mató a Cristo no fue Pilato, El que mató a Cristo no fue Anás ni Caifás. El culpable de que lo clavaran fue yo, por mi culpa. ¿Se acuerdan cuando decíamos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Pues por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, yo crucifiqué al Señor en la cruz, porque no había otra forma de ser salvado y perdonado más que por sus méritos. Ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera, recuerde esto, Génesis 3.15, díganlo conmigo, Génesis 3.15, la primera profecía mesiánica de la Biblia. La mujer quedaría embarazada, tendría una descendencia, un hijo. Ese hijo sería herido en el calcañar por la serpiente, pero al mismo tiempo ese hijo, descendiente de la mujer, heriría en la cabeza a Satanás con herida de muerte.